Y eso concluye nuestra descripción general de las especies depredadoras de clase 3. El profesor Zix parloteó sus apéndices cristalinos. Brillando bajo la iluminación ambiental de la sala de conferencias ahora, alguien tiene preguntas sobre sí, el humano en la espalda. Sara Martínez luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco, mientras todas las cabezas en la conferencia de Xenozoología 101 giraban para mirarla ser la única humana en el prestigioso programa de biología de la Universidad de la Federación Galáctica. Tenía sus desventajas, como recordar constantemente que ella vino de lo que la mayoría de las especies consideraban un lindo y pequeño mundo jardín. Profesor, no pude evitar notar que los depredadores oceánicos de la Tierra no se mencionaban en el sistema de clasificación, donde encajaría exactamente algo como un gran tiburón blanco en la estructura cristalina del profesor. Parpadeó en lo que Sara había aprendido que era el equivalente de su especie de una sonrisa condescendiente a señora Martínez. Mientras se agradece su entusiasmo, las formas de vida acuática de la Tierra generalmente se consideran de clase 2 como máximo. Tal vez está exagerando las capacidades de estas tiburones debido a su naturaleza tímida de especie. Una oleada de risas chirriantes se extendió por la sala de conferencias. Sara sintió que se le sonrojaba la cara, pero no de vergüenza. No, este era el tipo de indignación moral que solo se produce al ver a alguien estar criminalmente equivocado sobre algo que uno sabía íntimamente. Profesor, con el debido respeto, creo que ha habido un malentendido sobre el ecosistema marino de la Tierra. Sara se puso de pie con la tableta en la mano. ¿Le importaría si comparto algunos datos sobre los grandes tiburones blancos con la clase? Por supuesto. El profesor Zigal hizo un gesto magnánimo con sus apéndices superiores. Es importante que los estudiantes aprendan por qué clasificamos las especies como lo hacemos. Sara conectó su tableta al sistema de visualización holográfica. La imagen de un gran tiburón blanco mostrado a escala se materializó sobre la sala de conferencias. Varios estudiantes de especies naturalmente acuáticas retrocedieron visiblemente. El gran tiburón blanco Caradon carcharias. Sara comenzó a dejar que su nerd de biología interior tomara el control. Es lo que los humanos llamamos un depredador de ápice. Pueden crecer hasta 6 metros de longitud, pesan hasta 2.268 kilogramos y han estado desarrollando sus técnicas de caza durante aproximadamente 400 millones de años. Sí, el profesor interrumpió, pero el tamaño por sí solo no determina la clasificación. Sus métodos de caza deben cumplir ciertos criterios. Pueden oler una sola gota de sangre en 100 LD. Agua. Sara continuó sacando más datos. Sus dientes son dentados y reemplazan continuamente la M ellos mismos. A lo largo de su vida, una sola mordida puede ejercer una fuerza de hasta 18.000 newtons y su piel está cubierta de dientes microscópicos llamados dermal dentac que les permiten nadar silenciosamente a través del agua a velocidades de hasta 56 kmph. La sala de conferencias se había vuelto muy silenciosa. Alguien en la primera fila hizo un pequeño gemido, pero quizás lo más importante, agregó Sara, ahora calentando completamente su tema. Los grandes blancos tienen algo llamado recepción electromagnética. Literalmente, pueden sentir los campos electromagnéticos producidos por otros animales. Latidos del corazón, y se sabe que rompen la superficie del agua. Eso significa saltar completamente fuera de ella mientras cazan focas. Imagina un depredador de 3 toneladas lanzándose al aire solo para atrapar a su presa. La estructura cristalina del profesor Zix había adquirido un tono claramente pálido que es bastante impresionante, señora Martínez, pero seguramente estas criaturas deben tener debilidades significativas o absolutamente. Sara asintió. Trayendo un nuevo holograma, ni siquiera son nuestro depredador marino más peligroso. ¿Te gustaría saber algo sobre la orca? Las llamamos orcas, pero en realidad son el miembro más grande de la familia de los delfines. Cazan grandes tiburones blancos por deporte, apuntando específicamente a sus hígados que pueden quitar con precisión quirúrgica. Se sabe que crean olas para lavar a las focas de los flujos de hielo y enseñan estas técnicas de caza a sus crías. Son una de las pocas especies, además de los humanos, que transmite activamente el conocimiento cultural. Conocimiento cultural. Un estudiante en la primera fila chilló. Incluso se sabe que trabajan con humanos balleneros históricamente, lastimando a ballenas más grandes en bahías a cambio de una parte de la captura. Hoy, hablando de ballenas, el cachalote es el depredador más grande que jamás haya existido en la Tierra. Cazan calamares gigantes en la zona de medianoche de nuestros océanos, utilizando ecolocalizaciones tan poderosas que pueden aturdir a sus presas. La presión a esas profundidades aplastaría la mayoría de las naves espaciales. Por cierto, el profesor había comenzado a balancearse ligeramente. Señorita Martínez, creo que tal vez debamos reevaluar nuestro sistema de clasificación. Tal vez deberíamos tomar un breve descanso mientras consulto con algunos colegas.
Por supuesto, la profesora Sara. Dijo dulcemente, ¿debería preparar algo de información sobre nuestros depredadores terrestres para después del descanso? Tengo algunos datos fascinantes sobre los tejones de miel. ¿Sabías que regularmente luchan contra leones y se los ha observado utilizando herramientas que no serán necesarias? El profesor Zix logró controlar su voz, notablemente más alta de lo habitual. La clase terminó y la señora Martínez, sí, profesor. Creo que actualizaremos el plan de estudios de xenozoología para incluir una sección separada sobre la biosfera de la Tierra. ¿Estaría interesado en servir como consultor? Sara sonrió pensando en todas las otras especies de la Tierra que no podía esperar para presentar a sus compañeros de clase: la fuerza de mordida de los cocodrilos de agua salada, el puñetazo hipersónico del camarón mantis, la explosión de plasma submarina del camarón pistola, el toque mortal invisible de la medusa de caja. Sería un honor, profesor. ¿Deberíamos comenzar con las especies de las profundidades o preferiría comérselo con algo más simple como la caza en manada? Lobos. La estructura cristalina del profesor parpadeó brevemente en longitudes de onda ultravioleta. Su especie equivalente a un sudor frío. Tal vez deberíamos comenzar con algo menos agresivo. Seguramente su mundo debe tener algunos herbívoros o absolutamente. La sonrisa de Sara se ensanchó. Déjame contarte sobre los hipopótamos. Son herbívoros, pero matan a más humanos anualmente que cualquier otro mamífero africano que vea ser. Una guerra de herbívoros en la Tierra no significa necesariamente que estés tranquila. Sara se lanzó a explicar el comportamiento territorial de los hipopótamos. Notó que varios estudiantes tomaban notas frenéticamente, mientras otros parecían estar investigando la vida salvaje de la Tierra en sus dispositivos personales. Sus expresiones iban desde la fascinación horrorizada hasta el terror absoluto, particularmente cuando alguien sacó imágenes del ataque de un casuario. El profesor Zigel finalmente había recuperado algo de compostura. Señorita Martínez, siento que le debo una disculpa a usted y a su especie. Habíamos clasificado la Tierra como un mundo de clase 2 principalmente en función de sus condiciones atmosféricas y gravitacionales. Nunca consideramos que tales condiciones pudieran producir adaptaciones evolutivas tan interesantes. No me ofendo. Profesor Sara respondió que es un error común. Incluso los humanos a veces olvidan cuán metálico es el ecosistema de nuestro planeta. ¿Creería que tenemos un pez pequeño que puede escalar cascadas? Un pez que escala la cascada. Gobio trepador. Usan ventosas para trepar superficies verticales. Ah, y mientras estamos en el tema de los peces, ¿ha oído hablar de las anguilas eléctricas? Pueden generar hasta 860 voltios de electricidad. De hecho, los estudiamos para desarrollar mejores baterías. Un estudiante en la fila del medio levantó un apéndice tembloroso. Disculpe, pero está diciendo que su especie estudió deliberadamente a estas criaturas para la ciencia. Por supuesto, ¿de qué otra manera aprenderíamos sobre ellos, además de que la mayoría de los científicos de la Tierra le dirían que la investigación de campo es la mejor parte del trabajo? Bueno, excepto quizás por la vez que ese investigador tuvo que luchar contra un gran tiburón blanco golpeándolo en la nariz, pero esa es en realidad una historia divertida. Mientras Sara continuaba compartiendo su conocimiento enciclopédico de la vida silvestre de la Tierra, no pudo evitar sentir una sensación de orgullo. Seguro que los humanos podrían no tener cuerpos cristalinos o bioluminiscencia natural o habilidades telepáticas como algunos de sus compañeros de clase, pero cualquier especie que no solo pudiera sobrevivir sino prosperar en un planeta que produjo el gusano bobit merecía un poco de respeto. Al final de la conferencia improvisada, 3 estudiantes habían declarado su intención de transferirse a diferentes especialidades. Uno se había desmayado después de ver imágenes de las mandíbulas felinas de la anguila amore y el profesor Zix había reclasificado oficialmente la Tierra como un mundo mortal de clase 5 con presiones evolutivas únicas que requerían más estudios. Sara consideró que esto era un buen comienzo. Ni siquiera había llegado a la parte sobre cómo algunos de los depredadores más letales de la Tierra eran insectos o el hecho de que los ornitorrincos eran venenosos o que los pulpos podían abrir frascos y resolver acertijos o bueno, habría tiempo para todo eso en el plan de estudios actualizado. Después de todo, tenía un planeta entero de pesadillas para compartir con sus amigos recién descubiertos y si eso ayudaba a que la humanidad ganara un poco más de respeto en la comunidad galáctica, tanto mejor. Aunque se sintió un poco mal por el estudiante que se desmayó. Tal vez debería haberles advertido sobre el segundo conjunto de cosas de tiburón primero a la misma hora la semana siguiente. La profesora Sara preguntó mientras empacaba su tableta. La estructura cristalina del profesor Zix. Tel vibró en lo que podría haber sido una risa nerviosa. Aunque sí, tal vez deberíamos emitir una advertencia.
Sobre el contenido gráfico antes de la próxima sesión y señorita Martínez, eso no es posible. Uno de los estudiantes de Silicon protestó. Estás describiendo al menos 4 caminos evolutivos diferentes. Simultáneamente bienvenido a Australian Wildlife, Sara se encogió de hombros. Quiero saber. Sobre el canguro es básicamente un powerhouse saltador de 60 pies de altura con un bolsillo para bebés incorporado y una cola que puede usar como tercera pata. Se boxean entre sí por el dominio y pueden destripar a los depredadores con sus pies. La cafetería se había quedado en silencio a medida que más estudiantes se reunían alrededor de la mesa de Sara. Estaba comenzando a darse cuenta de que sus conferencias improvisadas podrían estar teniendo algunas consecuencias no deseadas cuando un ser alto y elegante compuesto completamente de hebras de luz interconectadas se acercó. Perdón por la interrupción. El ser de luz, dijo su voz un zumbido melodioso. Soy decano Looms del Departamento de Xenobiología. Señora Martínez, ¿le interesaría enseñar una serie especial de seminarios? Creemos que nuestros estudiantes podrían beneficiarse de una comprensión más integral de la biosfera de la Tierra. Sara parpadeó sorprendida. Sería un honor, decano Looms. Aunque podríamos comenzar con algo suave. Tal vez las relaciones simbióticas en los arrecifes de coral. Sí. Las colonias submarinas que construyen estructuras de piedra caliza y albergan diversos ecosistemas. El decano asintió con la cabeza con aprobación. ¿Cierto? Algunas especies de camarones limpiadores han evolucionado para realizar trabajos dentales en peces depredadores, limpiándose los dientes sin ser comidos. Las anguilas incluso reconocen camarones específicos y esperan su turno para limpiar. Un estudiante en la parte de atrás, criado en un corral AG, ¿quiere decir que las criaturas de su mundo han desarrollado sistemas de atención médica interespecies? También tenemos pájaros que limpian los dientes de los cocodrilos y mamíferos que se advierten entre sí sobre los depredadores, incluso entre especies. Incluso hay una especie de gusano que vive dentro de los cuerpos de los cangrejos y los controla mentalmente para que se conviertan en cuidando los huevos del gusano en lugar de los suyos propios. Los hilos de luz del decano parpadearon con interés. Tal vez deberíamos programar una reunión de la facultad para discutir esto más a fondo, aunque debo preguntarles a estas criaturas que mencionaste antes. Los tiburones y las orcas están confinadas a tus océanos, ¿correcto? No hay posibilidad de encontrarlos en el espacio. Sara pensó en los diversos planes para operaciones mineras en aguas profundas y posibles proyectos de acuicultura espacial que los científicos de la Tierra habían estado discutiendo. Bien, actualmente están atados a la Tierra, aunque los humanos hemos sido bastante creativos para adaptar nuestro entorno para satisfacer nuestras necesidades. ¿Sabías que ya hemos enviado tardígrados al espacio y ha habido algunas investigaciones interesantes sobre el uso de patrones de piel de tiburón para mejorar la aerodinámica de las naves espaciales? Los hilos de luz del decano parpadearon brevemente. Veo. En ese caso creo que también deberíamos programar una reunión con la Junta de Seguridad del Transporte Galáctico. Tal vez algunos protocolos actualizados con respecto a las naves terrestres podrían estar en orden. Mientras el decano se iba y la multitud de estudiantes, gradualmente, Sara se dispersó y notó que su almuerzo de proteína sintética se había enfriado. Aunque no le importó ver las reacciones de sus compañeros de clase ante la vida silvestre de la Tierra, era mucho más entretenido que cualquier comida. Además, todavía no les había contado sobre las avispas parásitas que ponían sus huevos dentro de orugas vivas o los hongos que convertían a las hormigas en zombies, o el hecho de que algunas especies de pulpos llevaban cáscaras de coco como Armadura portátil. Tal vez debería guardarlas para el seminario avanzado. Un timbre suave indicó un mensaje entrante en su tableta. Era del profesor Hicks. S.R.A. Martínez. El comité de la facultad ha aprobado su serie de seminarios especiales. Sin embargo, han solicitado que comience con, y cito, la especie terrestre menos provocadora de pesadillas posible. Tal vez esos comedores de hojas durmientes que mencionó. Sara sonrió mientras escribía su respuesta. Por supuesto, profesor, aunque debería mencionar que los perezosos son en realidad excelentes nadadores y su pelaje alberga ecosistemas enteros de algas, hongos y artrópodos. Además, solo bajan de sus árboles una vez a la semana para defecar, lo que llevó a algunas fascinantes adaptaciones evolutivas. La respuesta del profesor llegó varios minutos después. Tal vez deberíamos empezar con las plantas terrestres en su lugar. Gran idea, Sara escribió con entusiasmo. Espere hasta que escuche sobre la Venus atrapamoscas y las higueras estranguladoras y el árbol que puede caminar. Esta vez no hubo respuesta. Sara hizo una nota mental para llevar algunas imágenes agradables y tranquilizadoras de pepinos hacia la próxima clase, aunque tal vez debería esperar hasta más tarde para mencionar que podían disparar sus órganos internos a los depredadores como mecanismo de defensa después de que todos los buenos maestros sabían la importancia de marcar el ritmo de su material. El día del primer seminario especial de Sara llegó con más
Fanfarria de la que esperaba el salón de conferencias estaba lleno de estudiantes de todos los departamentos y notó varios dispositivos de grabación de cristal prominentes flotando cerca del techo. Aparentemente su clase estaba siendo transmitida a otras universidades de la Federación. Bienvenida a la introducción a la biología del bronceado. Más allá del sistema de clasificación, Sara comenzó a tratar de ignorar el hecho de que incluso los droides de mantenimiento habían pausado sus deberes para mirar cómo lo solicitó el comité de la facultad. Comenzamos con algunas de las plantas de la Tierra. Un suspiro colectivo de Leaf se extendió por la audiencia. Las plantas estaban a salvo. Las plantas eran inofensivas. Las plantas simplemente estaban allí, haciendo la fotosíntesis. Sara sacó su primer holograma. Esta es Diana Amula, comúnmente conocida como la Venus atrapamoscas. Es una planta carnívora que usa hojas modificadas para atrapar y digerir insectos. El holograma demostró el mecanismo de chasquido rápido de la planta en cámara lenta. Varios estudiantes se estremecieron. Las hojas estaban cubiertas de pelos desencadenantes. Sara continuó entusiasmada con su tema cuando un insecto las toca. La trampa se cierra de golpe en aproximadamente un décimo de segundo. Luego, la planta secreta enzimas digestivas y absorbe los nutrientes de su presa. Un miembro de la facultad levantó un apéndice. Señorita Martínez, ¿está sugiriendo que los autóctonos de su mundo han evolucionado para convertirse en depredadores o absolutamente? Tenemos varios géneros de plantas carnívoras. Las plantas jarro ahogan a sus presas en fluido digestivo. Sundus usan tentáculos pegajosos para atrapar insectos y la verruga de la vejiga tiene el movimiento más rápido conocido en el reino vegetal. Puede succionar presas en menos de un milisegundo, pero aún están enraizadas en el lugar correcto. Alguien preguntó con suerte. Bueno, la mayoría de ellos. Tenemos la palmera caminante, que esencialmente puede caminar haciendo crecer nuevas raíces en la dirección en la que quiere moverse mientras deja que sus raíces viejas mueran. Y luego está la higuera estranguladora, que comienza su vida como una epitafio en el dosel y envía raíces hacia abajo para envolver y aplastar lentamente a su árbol huésped. Un estudiante cerca del frente comenzó a tomar notas rápidamente. Esto es fascinante. La naturaleza agresiva de la fauna de la Tierra parece haber influido incluso en la evolución de su flora. Exactamente, Sara sonrió. Incluso nuestra hierba ha evolucionado para contener partículas de sílice que desgastan los dientes de los herbívoros con el tiempo, y algunas plantas liberan señales químicas para advertir a otros del peligro o para llamar a los insectos depredadores para que las defiendan. Se comunican con Dean. Los hilos de luz de Lumina parpadearon con interés a través de señales químicas. Sí, algunos árboles incluso comparten recursos a través de redes fúngicas subterráneas. Lo llamamos la red de la madera. Sara hizo una pausa mientras sus traductores luchaban por transmitir el juego de palabras. Lo siento, es una broma humana. El punto es que las plantas de la Tierra han desarrollado algunas estrategias de supervivencia bastante increíbles. Ella trajo otro holograma. Esta es la planta Himpy Himpy de Australia. Su picadura es tan dolorosa que puede volver locos a los animales y se sabe que mata caballos. El dolor puede durar meses, y hay informes de soldados humanos que se disparan para terminar con la agonía. Los hilos de luz de Dean se atenuaron notablemente. Señorita Martínez, creo que también podemos tener que revisar nuestra clasificación de la vida vegetal de la Tierra. Estos árboles y plantas suyas parecense tan formidable como tu fauna. Oh, espera a que escuches sobre el árbol manal. Su savia puede quemar a través del metal, y estar debajo de él durante la lluvia puede causar quemaduras químicas. Los pueblos indígenas solían usar su savia para envenenar sus flechas. Un estudiante cristalino en la primera fila levantó su apéndice. Disculpe, pero ¿está diciendo que su especie identificó estas plantas peligrosas y luego las convirtió deliberadamente en armas? Sara consideró esto. Bueno, sí. Aunque para ser justos, también aprendimos a usar plantas como medicina, alimentos, materiales de construcción e innumerables otros propósitos beneficiosos. Los humanos tenemos una larga historia de estudio de nuestro medio ambiente y de encontrar formas creativas de usar lo que aprendemos, como esos osos de agua que enviaste al espacio. Alguien llamó desde atrás. Exactamente, hablando del espacio, Sara sacó un nuevo holograma. Déjame contarte sobre algunas de las plantas extremófilas que hemos descubierto. Hay especies que pueden sobrevivir en aguas termales volcánicas, en el hielo del Ártico, en una oscuridad casi total e incluso en entornos altamente radiactivos. En realidad, los estamos estudiando para ayudar a diseñar mejores colonias espaciales. Los droides de mantenimiento habían abandonado por completo sus tareas ahora. Los sensores ópticos se fijaron en la presentación de Sara,
Uno de ellos estaba haciendo lo que sonaba sospechosamente como notas en su memoria interna para la sesión de la próxima semana. Sara concluyó que discutiremos el reino de los hongos de la Tierra. ¿Sabías que tenemos una red de hongos en Oregón que es técnicamente el organismo vivo más grande de la Tierra? Tiene alrededor de 23,85 acres de tamaño y potencialmente más de 8,5 años de antigüedad. Un solo organismo tan grande. Los hilos de luz de Dean Lumina pulsaban con emoción. Aunque es notable que estos hongos sean descomponedores pacíficos, sí, pensó Sara. En Corps, el hongo de la hormiga zombie y los otros hongos parásitos que habían evolucionado en la Tierra. Bueno, en su mayoría, hay algunos ejemplos interesantes de relaciones parasitarias que pueden resultar fascinantes. Por ejemplo, hay una especie que infecta a las hormigas y controla su comportamiento. Mientras la sala de conferencias estallaba en una nueva ronda de preguntas, Sara notó que el profesor Hicks tomaba notas para otra revisión del plan de estudios. La estructura cristalina del profesor había adquirido un peculiar tono naranja que Sara no había visto antes, posiblemente el equivalente de su especie al miedo existencial. Decidió esperar hasta el próximo semestre para presentar el concepto de los hongos carnívoros de la Tierra prehistórica que habían crecido a tamaños verdaderamente masivos durante los periodos de mayor oxígeno del planeta. Después de todo, había solo una cierta cantidad de información que cambiaba el paradigma que su audiencia podía manejar en un día, aunque hizo una nota mental para comenzar a prepararlos para la eventual discusión sobre las bacterias y los virus de la Tierra. Esa conferencia podría necesitar su propio sistema de advertencia especial. Las noticias de los seminarios de Sara se habían extendido mucho más allá de la universidad. El Consejo de Ciencias de la Federación Galáctica había tomado un interés particular en sus presentaciones, especialmente. Después de su conferencia sobre hongos, envió a 3 estudiantes de Cristalina a estados de hibernación temporal al enterarse de la señora Martínez del cuerpo. El decano Lum se acercó a ella después de la conferencia sobre hongos, hilos de luz brillando con lo que podría haber sido preocupación mientras sus seminarios han sido esclarecedores. El Consejo de Ciencias ha solicitado una comprensión más completa de las capacidades defensivas de la Tierra. Sara levantó la vista de su tableta donde había estado preparando notas sobre las capacidades defensivas de los tardígrados, pero solo he estado enseñando biología básica. Precisamente los hilos de luz del decano pulsaron rápidamente. Su mundo ha desarrollado organismos que pueden sobrevivir en el espacio, regenerarse, controlar las mentes de otras especies y comunicarse a través de redes subterráneas. El Consejo está preocupado por las posibles aplicaciones militares. Oh, Sara se rió. Estás preocupada por las armas biológicas. Créeme. La biología natural de la Tierra es mucho más aterradora que cualquier cosa que pudiéramos diseñar. ¿Sabías que tenemos un caracol que dispara arpones venenosos y un caracol que lanza sus propios órganos internos como defensa? Mecanismo y luego. Los vuelve a crecer. Los hilos de luz del decano se atenuaron notablemente. Tal vez deberíamos discutir esto en mi oficina. El Consejo tiene algunas preguntas específicas sobre algo llamado extremófilos en la oficina del decano. Sara se encontró frente a un panel holográfico de varios científicos extraterrestres. Sus especies variaban de gaseosas a cristalinas a algo que parecía estar hecho completamente de campos magnéticos. Miss Martínez comenzó un ser compuesto de formas geométricas entrelazadas. Sus conferencias han generado algunas preocupaciones sobre la clasificación de la Tierra como un mundo jardín. Entendemos que tiene organismos que pueden sobrevivir en prácticamente cualquier entorno. Bueno, si Sara asintió, los tardígrados pueden sobrevivir al vacío de la radiación espacial, presión extrema, rangos de temperatura desde casi cero absoluto hasta muy por encima de la ebullición y deshidratación completa. Luego está el gusano de Pompeya, que vive en respiraderos hidrotermales de aguas profundas a temperaturas que cocinarían a la mayoría de las otras criaturas, y los radiodurans de Dinocaucus pueden sobrevivir a niveles de radiación miles de veces superiores a los que matarían a un humano, y estos organismos su especie los estudia deliberadamente. Por supuesto, son fascinantes. Hemos aprendido mucho sobre biología, evolución y mecanismos de supervivencia. Las aplicaciones para viajes espaciales por sí solas son increíbles. Además, estudiar a los extremófilos nos ha ayudado a entender cómo podría existir la vida en otros planetas. Una entidad gaseosa se arremolinaba ansiosamente. ¿Estás diciendo que tu especie busca activamente los organismos más resistentes y peligrosos de tu planeta para la investigación? Perp. Bueno, ¿de qué otra manera aprenderíamos sobre ellos? Sara se encogió de hombros. Pero si crees que es interesante, espera a que escuches sobre nuestros microorganismos. Tenemos bacterias que pueden comer desechos nucleares, virus que pueden sobrevivir en ácido hirviendo y pronos que pueden doblar proteínas en nuevas formas. Los seres geométricos.
Las formas comenzaron a girar rápidamente. Dean Lumks. Creemos que la Tierra requiere una nueva clasificación. Cualquier especie que evolucionó junto con tales organismos y luego eligió estudiarlos en lugar de huir a otro planeta claramente requiere una consideración especial. Oye, los humanos no somos tan duros. Sarah protestó. En realidad, somos bastante frágiles en comparación con gran parte de la vida terrestre. Solo aprendemos a adaptarnos y usamos nuestra inteligencia para sobrevivir, aunque evolucionamos para ser depredadores persistentes que pueden sudar, lo que nos permite básicamente perseguir presas hasta que se desploman por agotamiento y podemos sobrevivir en condiciones bastante extremas con el entrenamiento adecuado, como esos monjes que pueden elevar su temperatura corporal a través de la meditación o los libertarios que pueden contener la respiración durante más de 10 minutos. Los miembros del consejo intercambiaron lo que parecían ser miradas alarmadas. M. Martínez, el Decano, intervino suavemente. Tal vez deberíamos centrarnos en el tema de su próximo seminario. El comité de la facultad esperaba algo menos preocupante. Tal vez los insectos de la Tierra. Sarah se iluminó. Oh, gran idea. Le gustaría saber sobre él. Avispón gigante japonés, que puede rociar veneno que derrite la carne y que también actúa como un marcador de feromonas para convocar a toda su colonia. O tal vez la hormiga bala. Su picadura es tan dolorosa que algunas tribus indígenas la usan en rituales de iniciación. Guerrera. O está la araña de corteza de Darwin, que hace redes 10 veces más fuertes que el Kevlar. Los miembros del consejo habían adquirido una forma distintiva de diversas formas de emisiones electromagnéticas. Patrones angustiados. En realidad, la interrupción geométrica nos lleva a una pregunta más urgente, dada la biosfera aparentemente hostil de la Tierra. ¿Cómo ha logrado su especie volar al espacio sin llevar estos organismos más allá de su planeta? Sarah pensó en los diversos protocolos de cuarentena, procedimientos de esterilización y sistemas de contención que la Tierra había desarrollado. Oh, somos muy cuidadosos con eso. Tenemos protocolos estrictos para prevenir la contaminación biológica, aunque es interesante que lo mencione. De hecho, hemos estado estudiando cómo ciertos organismos podrían ser beneficiosos para la colonización espacial como nosotros. El Consejo estalló en una oleada de comunicaciones alarmadas en varios espectros electromagnéticos. Tal vez el decano Lumac sugirió diplomáticamente que deberíamos programar una sesión separada para discutir los protocolos de exploración espacial de la Tierra en detalle. Detalles muy específicos. Sarah asintió con entusiasmo. Gran idea. Puedo preparar una presentación sobre cómo hemos adaptado los archivos extremos de la Tierra para la investigación espacial. ¿Sabías que estamos trabajando en el uso de proteínas tardígradas para proteger las células humanas del daño por radiación y existe este fascinante estudio sobre el uso de ciertas cepas bacterianas para reciclar desechos? Los sistemas cerrados como miembros del Consejo, varias firmas de energía, comenzaron a mostrar signos de lo que el decano luego describiría como una recalibración existencial colectiva. Sarah hizo una nota mental para tal vez bajar el tono de su entusiasmo en el próximo seminario, aunque no pudo evitar sentirse un poco orgullosa después de todo. No era todos los días que las conferencias de biología de un estudiante de primer año condujeran a la creación de un sistema de clasificación planetaria completamente nuevo. El nuevo sistema de clasificación resultó ser solo el comienzo. El siguiente seminario de Sarah sobre los insectos de la Tierra atrajo la atención de los estrategas militares de toda la galaxia, particularmente después de que ella explicara cómo las hormigas habían dominado la agricultura, la cría de animales y la guerra química millones de años antes de que los humanos evolucionaran. Déjenme asegurarme de que entiendo esto correctamente. El general Baxter de la Fuerza de Defensa Galáctica retumbó desde el fondo de la sala de conferencias. Su exoesqueleto metálico brilló mientras consultaba sus notas. Estas hormigas cortadoras de hojas mantienen jardines de hongos, los protegen con bacterias productoras de antibióticos y libran una guerra contra colonias rivales usando armas químicas. Es correcto. Sarah confirmó que sacó un holograma de la estructura interna de una colonia de hormigas cortadoras de hojas. Han estado practicando una agricultura sustentable durante más de 50 millones de años. Incluso tienen sistemas de gestión de desechos y cementerios designados para sus muertos. Fascinante. El general murmuró, y estas hormigas guerreras que usted mencionó forman puentes vivientes y estructuras con sus cuerpos. Crean formaciones de ataque complejas y pueden tomar abajo presas miles de veces su tamaño a través de ataques coordinados terminados. Con entusiasmo, aunque personalmente encuentro más interesantes las jergas australianas, son hormigas que pueden saltar.
hasta 4 veces la longitud de su cuerpo y son tan agresivas que se utilizan para probar la resistencia del hardware militar a la infestación de insectos. Un analista estratégico en la primera fila levantó un apéndice tembloroso. Señorita Martínez, usted mencionó anteriormente que estos insectos se encuentran entre los macronátidos más pequeños de la Tierra. Oh, sí, la mayoría de los insectos son bastante pequeños, aunque tenemos el beta gigante, que es un grillo que puede pesar tanto como 3 ratones. Y la polilla Atlas tiene una envergadura de unos 30 cm, pero la mayoría de los insectos son diminutos. Y, sin embargo, el analista continuó su forma cristalina parpadeando ansiosamente. Usted afirma que son colectivamente uno de los grupos de organismos más exitosos en su planeta. Sara asintió con la cabeza. Por biomasa absolutamente por cada humano en la Tierra hay alrededor de 200 millones de insectos. Algunas estimaciones sugieren que el peso total de todas las hormigas de la Tierra solas es aproximadamente igual en cuanto al peso total de todos los humanos. La sala de conferencias quedó en silencio. Pero no se preocupen, agregó Sara alegremente. La mayoría de los insectos son inofensivos para los humanos, excepto los que propagan enfermedades. Y los parásitos y los que tienen un veneno médicamente significativo, aunque en realidad hemos aprendido mucho al estudiar sus componentes de veneno. Algunos son prometedores como los productos farmacéuticos. El exoesqueleto del general Baxter emitió un zumbido bajo. Señora Martínez, la Fuerza de Defensa estaría muy interesada en aprender más sobre estos insectos, en particular sus capacidades estratégicas y aplicaciones potenciales en varios escenarios. Oh, son increíbles. ¿Sabías que las abejas pueden reconocer rostros humanos y hacer matemáticas complejas y tienen un sistema democrático para elegir nuevas ubicaciones de colmenas? Aunque si estás interesado en aplicaciones militares, es posible que quieras saber sobre el escarabajo bombardero. Crea un aerosol químico hirviendo al mezclar reactivos en su abdomen. Los sensores ópticos del general se ampliaron. Produce armas químicas internamente. Técnicamente, es un mecanismo de defensa. Sara explicó cómo el insecto asesino usa sus víctimas cadáveres como camuflaje, o cómo las larvas de las hormigas león construyen trampas en la arena, o cómo la luciérnaga crea líneas de pesca pegajosas para atrapar presas voladoras en completa oscuridad. Una nueva voz habló desde la puerta. Creo que hemos escuchado suficiente. Una figura alta compuesta de energía pura entró en el salón de lectura. Soy el alto comisionado radiante del Consejo de Seguridad Galáctico. Señorita Martínez, las capacidades biológicas de su planeta han atraído una atención significativa en los niveles más altos del gobierno. Sara parpadeó sorprendida, pero aún no he llegado a los insectos realmente interesantes. Como la mantis orquídea, que evolucionó para parecerse exactamente a una flor, o las orugas que se disfrazan de serpientes, o las avispas que convierten a las cucarachas en fuentes de alimento vivo para sus larvas. El campo de energía del alto comisionado pulsó con lo que podría haber sido una preocupación. Sí. Es precisamente por eso que estamos aquí. El Consejo ha decidido rastrear FAST a la Tierra para la membresía completa de la Federación con vigencia inmediata. Realmente. Sara sonrió radiante. Eso es maravilloso. Los científicos de la Tierra estarán muy emocionados de colaborar con otros mundos. Tenemos tantos proyectos de investigación que podrían beneficiarse de la experiencia galáctica, como nuestros estudios sobre la adaptación de extremófilos para la terraformación, o nuestro trabajo en la comprensión de la inteligencia colectiva a través del comportamiento de las colonias de hormigas. O el Consejo cree que el comisionado interrumpió suavemente que sería en el mejor interés de todos monitorear de cerca el desarrollo científico de la Tierra. Muy de cerca, comenzando de inmediato. El general Baxter asintió vigorosamente. Su exoesqueleto crujió. De hecho, tal vez deberíamos establecer un puesto de observación permanente para fines científicos. Por supuesto, por supuesto. Sara estuvo de acuerdo, aunque tal vez quieras diseñarlo con cuidado. La Tierra tiene estas asombrosas termitas que pueden masticar el hormigón, y algunos hongos fascinantes que pueden digerir la radiación, y estas bacterias que comen el metal. El campo de energía del alto comisionado parpadeó rápidamente. Profesor Zigal, creo que debemos programar una reunión de emergencia del Comité de Defensa Xenobiológica de la Federación. Señorita Martínez, ¿estaría dispuesta a servir como consultora? Sería un honor si preparara una presentación sobre los microorganismos de la Tierra. He estado trabajando en una fascinante descripción general de los PRONS y sus posibles aplicaciones en la ingeniería de proteínas. Toda la sala pareció estremecerse colectivamente. Tal vez el comisionado sugirió delicadamente que deberíamos comenzar con algo más simple, como la composición de la atmósfera de su planeta. Se refiere a la atmósfera rica en oxígeno que permitió que los insectos crecieran a tamaños gigantes durante el período carbonífero.
¿Sabía que una vez tuvimos libélulas con envergaduras de más de 2 t de ancho? Algunos científicos creen que podrían haber sido capaces de atrapar pequeños reptiles en vuelo, como el campo de energía del comisionado. Comenzó a mostrar colores de advertencia y el general Baxter ordenó silenciosamente una actualización inmediata de todos los protocolos de biocontención de la Federación. Sarah no pudo evitar sonreír, ni siquiera había comenzado su presentación sobre los parásitos, aunque tal vez debería guardar la parte sobre el piojo que come lengua para después de que la membresía de la Tierra fuera aprobada oficialmente. Después de todo, existía tal cosa como demasiado.